La madre de mi esposa calificó nuestro matrimonio de poco saludable. Yo pregunté, ¿mamá paga las facturas? Mi esposa se asustó. El respeto no se pide, se exige. Permítanme contarles sobre el día en que finalmente me cansé de que mi suegra llamara a mi matrimonio poco saludable. Esta mujer había estado acechando nuestra relación como un buitre durante meses, cuestionando cada decisión que tomábamos, cada dólar que gastábamos y cada elección que no se alineaba con su visión anticuada de lo que debería ser un matrimonio. Al principio parecía inocente, cenas los domingos en su casa, reuniones familiares donde ella lanzaba comentarios pasivo-agresivos sobre cómo trataba a mi esposa. Pero no era inocente. Nada en esta mujer lo era. Tenía esa forma de disfrazar sus críticas como preocupación, envolviendo sus juicios en una supuesta inquietud maternal que hacía difícil confrontarla directamente. El punto de quiebre llegó durante lo que debió ser una cena familiar rutinaria. Estábamos sentados alrededor de su mesa, la misma mesa donde había estado minando mi autoridad durante meses. Mi esposa ayudaba a servir el postre cuando su madre decidió lanzar su último sermón sobre los matrimonios modernos. «Sabes, he estado pensando en su relación», dijo, cortando su pastel con precisión quirúrgica. «Parece bastante poco saludable el control que tienes sobre las finanzas. Una mujer debería tener más independencia, más voz en cómo se gasta el dinero». Vi a mi esposa congelarse a mitad de servir el café. No era la primera vez que surgía este tema. La mujer había estado sembrando estas ideas durante semanas, cuestionando cada decisión presupuestaria, cada elección financiera que hacíamos como pareja. Le había susurrado a mi esposa que merecía algo mejor, que debería exigir más libertad al gastar y que un hombre de verdad no restringiría el acceso de su esposa al dinero. La acusación flotaba en el aire como el humo de un incendio, poco saludable. Las palabras fueron elegidas cuidadosamente, diseñadas para hacerme ver como una especie de dictador financiero. Pero esto es lo que ella no entendía sobre nuestro matrimonio: teníamos un sistema que funcionaba. Teníamos metas por las que trabajábamos juntos. Teníamos una asociación construida sobre el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Control es una elección de palabras interesante, dije, dejando mi tenedor y mirándola directamente. ¿Tienes pensado pagar nuestras facturas si seguimos tus consejos financieros? La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Los ojos de mi esposa se abrieron de par en par. Su padre se movió incómodo en su silla, y la cara de la suegra pasó por 3 tonos de rojo antes de asentarse en un color borgoña que combinaba con su lápiz labial. «Disculpa», logró articular ella. «Pregunté si vas a cubrir nuestras facturas», repetí, con voz firme y clara. «Ya que pareces tener opiniones tan fuertes sobre cómo manejamos nuestro dinero, me pregunto si planeas respaldar ese consejo con apoyo financiero real». El silencio se estiró entre nosotros como un cable tenso. Podía ver los cálculos pasando por sus ojos. La comprensión de que no me iba a doblegar ni a aceptar sus críticas como un yerno arrepentido, desesperado por su aprobación. «Ese no es el punto», dijo, intentando recuperar el equilibrio. «El punto es que los matrimonios saludables requieren igualdad. Y lo que veo aquí no parece igualitario. Lo que ves aquí», dije, reclinándome en mi silla, «es un matrimonio que funciona sin los comentarios de una espectadora ajena. Pero aprecio tu preocupación por nuestra igualdad. Realmente conmovedor». Mi esposa me miraba ahora, con su taza de café congelada a medio camino de sus labios. Podía ver el conflicto desarrollándose en su rostro. Una parte de ella quería defender a su madre, pero otra parte sabía exactamente lo que había estado ocurriendo estos últimos meses: el socavamiento constante, las sugerencias sutiles de que de alguna manera la estaba frenando, las implicaciones de que ella era una especie de víctima en su propio matrimonio. «Creo que probablemente deberíamos irnos a casa», dijo mi esposa en voz baja. Pero su madre no había terminado. «Solo digo que cuando yo tenía tu edad, las mujeres tenían más independencia. No teníamos que pedir permiso para cada compra, cada decisión. Éramos socias, no subordinadas. Eso fue todo». La implicación de que mi esposa era una subordinada, de que nuestro matrimonio era una lucha de poder donde yo tenía todas las cartas mientras ella sufría en silencio. Esta mujer había estado preparándose para este momento durante meses, y ahora iba por el golpe final. «¿Sabes qué es fascinante sobre la independencia de tu generación?», dije,
levantándome de la mesa. Hablan de igualdad mientras esperan que alguien más pague la cuenta de la libertad recién descubierta de su hija. Quieres que ella tenga independencia de nuestras metas financieras compartidas, pero no ofreces reemplazar la estabilidad que esas metas proporcionan. La habitación estaba en absoluto silencio. Incluso el suegro había dejado de fingir que comía su pastel. Mi esposa nos miraba de un lado a otro como si estuviera viendo un partido de tenis. Pero esto no era un juego. Se trataba de respeto, límites y quien tenía realmente la autoridad en nuestro matrimonio. Creo que es hora de que nos vayamos, dije, ayudando a mi esposa con su abrigo. Gracias por la cena y por el consejo matrimonial. Realmente esclarecedor. Mientras caminábamos hacia el coche, podía sentir el peso de lo que acababa de suceder. No se trataba solo de dinero o consejos matrimoniales. Se trataba de una mujer que no podía aceptar que su hija hubiera elegido a alguien que no se inclinaría ante su influencia. Alguien que veía a través de la manipulación y no tenía miedo de señalarla. El viaje a casa fue silencioso, pero no era el silencio cómodo de una pareja procesando su velada. Era el silencio tenso de una tormenta formándose en el horizonte. Mi esposa miraba por la ventana, con las manos entrelazadas en su regazo, y supe que lo que sucediera después determinaría si enfrentábamos este desafío juntos o si dejaríamos que nos destruyera. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. La suegra había estado probando los límites durante meses, y ahora sabía exactamente dónde estaba yo. La pregunta era si mi esposa me apoyaría o si seguiría dejando que su madre resquebrajara los cimientos que habíamos construido juntos. La guerra había comenzado oficialmente. Las consecuencias de esa cena no tardaron en manifestarse. En una semana, comencé a notar cambios en el comportamiento de mi esposa, pequeñas cosas. Al principio, dudaba antes de realizar compras que ya habíamos discutido. Sacaba a relucir conversaciones sobre nuestro presupuesto que se sentían ensayadas, como si estuviera leyendo un guión escrito por alguien más. La primera señal real llegó cuando sugirió que necesitábamos reevaluar nuestras prioridades financieras. Estábamos sentados en la mesa de la cocina revisando nuestros gastos mensuales como siempre, cuando soltó esa frase como si fuera algo que había estado practicando. ¿Reevaluar cómo? Pregunté, levantando la vista de nuestra hoja de cálculo de presupuesto. Bueno, tal vez deberíamos considerar darme más dinero discrecional para cosas personales. Independencia, ya sabes, independencia. Ahí estaba esa palabra de nuevo, la misma que su madre había estado usando como un arma en la mesa. No era el vocabulario de mi esposa. Ella nunca había hablado de independencia porque nunca sintió que le faltara. Tomábamos decisiones juntos. Planificábamos juntos. Teníamos éxito juntos. ¿De dónde viene esto? Pregunté directamente. Ella se movió en su asiento, evitando el contacto visual. Solo he estado pensando en ello, en cómo otras parejas manejan el dinero. ¿Otras parejas o tu madre? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una confesión que ella no estaba lista para hacer. Pude ver la culpa parpadear en su rostro, el reconocimiento de que la habían atrapado repitiendo la agenda de otra persona. Ella no se equivoca en todo, dijo a la defensiva. Tal vez debería tener más voz en cómo gastamos el dinero. Tienes mucha voz. Discutimos cada compra importante. Planificamos nuestro presupuesto juntos. ¿De qué exactamente te sientes restringida? Ella no pudo responder a esa pregunta porque no había una respuesta real. Esto no se trataba de restricción o control. Se trataba de su madre sembrando dudas sobre nuestra asociación, haciéndola cuestionar decisiones que habían funcionado perfectamente bien durante años. Pero la suegra no estaba contenta con solo influir en mi esposa. Estaba armando una campaña, y descubrí cuán extensa era cuando la hermana de mi esposa me llamó directamente. También estoy preocupada por ti, dijo durante lo que pensé que era una llamada casual. Mamá mencionó que las cosas han estado tensas últimamente, que has sido bastante controlador con el dinero. Controlador. Ahí estaba esa palabra otra vez. La suegra había estado haciendo rondas, difundiendo su versión de nuestro matrimonio a cualquiera que quisiera escuchar. Estaba construyendo una narrativa donde yo era el villano y mi esposa la víctima, sentando las bases para cualquier movimiento que planeara después.
¿Mencionó que ha estado dando consejos matrimoniales no solicitados durante meses? Pregunté. ¿O que ha estado socavando nuestras decisiones financieras sin saber nada sobre nuestra situación real? Ella solo está preocupada. Quiere lo mejor para su hija. Lo mejor para su hija es un matrimonio que no requiera la gestión de una espectadora ajena. Pero también agradezco tu preocupación. La cuñada se quedó callada un momento, claramente sin esperar que yo me defendiera. Todas estaban acostumbradas a tratar con hombres que se disculparían, que intentarían suavizar las cosas, que aceptarían la crítica y prometerían hacerlo mejor. Pero yo no era ese hombre. Quizás podrías intentar ser más comprensivo, sugirió. Mamá solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar con qué, exactamente? No estamos luchando. No estamos peleando por dinero. No tenemos problemas hasta que ella los crea. Entonces, ¿con qué está ayudando exactamente? Pude escuchar la frustración en su voz cuando se dio cuenta de que su enfoque diplomático no estaba funcionando. Creo que estás siendo un poco duro. Creo que estoy siendo exactamente tan duro como la situación requiere, pero gracias por los comentarios. Después de colgar, me di cuenta del alcance total de lo que estaba sucediendo. La suegra no solo estaba dando consejos. Estaba reclutando aliados, construyendo un caso contra mí que pudiera presentar a mi esposa como evidencia de que todos estaban preocupados por nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, encontré a mi esposa al teléfono con su madre, hablando en tonos bajos que se detuvieron inmediatamente cuando entré en la habitación. La conversación era claramente sobre mí, sobre nosotros, sobre cualquier estrategia que estuvieran desarrollando para abordar el problema que habían decidido que yo representaba. ¿Todo bien?, pregunté después de que ella colgó. Solo hablaba con mamá sobre la situación. ¿Qué situación? La situación de la cena. Ella todavía está molesta por cómo le hablaste. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. ¿Estás molesta por cómo le hablé? Ella estuvo callada por un largo momento, claramente dividida entre la lealtad a su madre y la lealtad a nuestro matrimonio. Creo que podrías haberlo manejado de otra manera. ¿Cómo debería haberlo manejado? ¿Debería haber asentido mientras criticaba nuestro matrimonio? ¿Debería haberme disculpado por tomar decisiones financieras con mi propia esposa? ¿Debería haberle agradecido el consejo y prometido hacerlo mejor? Podrías haber sido más diplomático. ¿Diplomático sobre qué? ¿Sobre que llamó a nuestro matrimonio poco saludable? ¿Sobre qué implicó que te controló? ¿Sobre qué sugirió que nuestra asociación financiera está mal? Mi esposa no tuvo una respuesta para eso porque no había una respuesta diplomática ante alguien que ataca los cimientos de tu matrimonio. No había una forma educada de manejar la falta de respeto, la manipulación y la interferencia. Es mi madre, fue todo lo que pudo decir. Y yo soy tu marido. ¿Qué relación tiene prioridad aquí? Esa pregunta la obligó a enfrentar la elección que había estado evitando. Ella había estado tratando de mantener a todos felices, de mantener la paz entre su madre y su matrimonio, pero eso ya no era posible. La suegra lo había hecho imposible al forzar este conflicto. Solo quiero que todos se lleven bien, dijo en voz baja. Esa ya no es una opción. Tu madre ha decidido que yo soy el problema en nuestro matrimonio. Está reclutando miembros de la familia para apoyar su posición. Está influyendo en tus decisiones y socavando nuestra asociación. Llevarse bien ya no está sobre la mesa. Pude ver la comprensión amanecer en su rostro. El reconocimiento de que esto no era solo sobre una cena incómoda o una conversación extraña. Esto era sobre su madre trabajando sistemáticamente para dañar nuestro matrimonio, usando la lealtad familiar como un arma contra nuestra unidad. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Quiero que decidas si estás casada conmigo o con la opinión que tu madre tiene de mí, porque ya no puedes tener ambas cosas. El ultimátum no era cruel. Era necesario. La suegra había forzado esta elección al hacer imposible que yo coexistiera con su influencia. Ella había trazado las líneas de batalla, y ahora todos tenían que elegir un bando. Lo que no sabía era que ella ya estaba planeando su siguiente movimiento. Las llamadas telefónicas y las conversaciones familiares eran solo el principio.
Ella estaba construyendo algo más grande, algo que forzaría este conflicto a salir a la luz, donde pensaba que podría ganar. Pero ella había cometido un error crucial, asumió que yo retrocedería ante la presión familiar. Asumió que elegiría la paz sobre los principios, que sacrificaría mi autoridad como marido para mantener la armonía con ella. Estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. La visita sorpresa ocurrió un jueves por la tarde. Estaba trabajando desde casa cuando escuché la voz de mi esposa en la puerta principal, seguida por ese sonido inconfundible de los tacones de su madre chocando contra nuestros pisos de madera. Sin llamada previa, sin invitación, solo la suposición de que podía entrar en nuestro hogar cuando quisiera. Me quedé en mi oficina, dejando que tuvieran su conversación mientras terminaba algo de trabajo. Pero entonces escuché algo que hizo que mi presión arterial subiera, el sonido de papeles rozando, cajones abriéndose y la voz de su madre subiendo de volumen mientras se movía por nuestra sala de estar. Estos estados de cuenta de tarjeta de crédito son preocupantes, la escuché decir. Y mira esta factura de luz. ¿Estás segura de que estás gestionando las cosas correctamente? Salí de mi oficina para encontrarla de pie en la encimera de nuestra cocina con nuestro correo extendido frente a ella como si estuviera realizando una auditoría. Facturas, estados de cuenta, correspondencia personal, todo dispuesto para su inspección, como si tuviera algún tipo de derecho a examinar nuestra información financiera privada. ¿Encuentras todo interesante? Pregunté, entrando en la cocina. Ella levantó la vista sin una pizca de vergüenza o incomodidad. Solo estaba ayudando a tu esposa a organizar estas facturas. Algunos de estos montos parecen excesivos. ¿Excesivos basados en qué estándar? ¿Tu presupuesto o el nuestro? Mi esposa estaba cerca, claramente incómoda, pero sin intervenir. Había dejado entrar a su madre en nuestra casa, le había permitido revisar nuestros documentos personales y ahora estaba viendo cómo se desarrollaba este enfrentamiento sin tomar partido. Basado en el estándar de una gestión financiera responsable, respondió su madre, levantando nuestra factura de electricidad como si fuera evidencia de algún crimen. Esto es casi $200. Eso es excesivo para una casa de este tamaño. ¿Es tu casa? Pregunté, caminando hacia donde ella estaba. Disculpa. Pregunté si es tu casa. ¿Estás pagando esta factura? ¿Eres responsable de la electricidad que alimenta nuestro hogar? Ella dejó la factura pero no dio un paso atrás. Estoy tratando de ayudar a mi hija a entender cómo se ven los gastos razonables. ¿Revisando nuestro correo privado sin permiso? Fui invitada aquí. ¿Fuiste invitada a revisar nuestros documentos financieros? ¿Fuiste invitada a auditar nuestras facturas? ¿Fuiste invitada a juzgar nuestros hábitos de gasto? Las preguntas salieron rápidas y directas, cada una diseñada para exponer la audacia de lo que estaba haciendo. Había cruzado una línea que la mayoría de la gente ni siquiera consideraría acercarse, y actuaba como si fuera un comportamiento perfectamente normal. Estoy preocupada por el futuro financiero de mi hija, dijo, tratando de recuperar el control de la conversación. El futuro financiero de tu hija no es asunto tuyo. Su presente financiero no es asunto tuyo. Su pasado financiero no es asunto tuyo. ¿Nos queda claro eso? No puedes hablarme de esa manera. Puedo hablarte como quiera en mi propia casa, especialmente cuando estás revisando mis documentos personales sin permiso. Mi esposa finalmente encontró su voz. Quizás todos deberíamos calmarnos. Calmarnos. Me giré para mirarla. Tu madre está en nuestra cocina revisando nuestras facturas, criticando nuestros gastos, y quieres que me calme. Ella solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar con qué? No estamos atrasados con las facturas. No estamos luchando financieramente. No estamos pidiendo consejos. Entonces, ¿con qué está ayudando exactamente? La pregunta quedó en el aire porque no había una buena respuesta. Esto no se trataba de ayuda. Se trataba de control. De una mujer que no podía aceptar que su hija había construido una vida que no requería su supervisión y aportes constantes. Creo que estás exagerando, dijo mi esposa en voz baja. ¿Lo estoy? Tu madre entró en nuestra casa sin ser invitada, revisó nuestro correo privado y ahora está aquí criticando nuestras decisiones financieras.
¿Qué parte de mi reacción es excesiva? Su madre vio la oportunidad de saltar de nuevo a la conversación. No estoy criticando nada. Simplemente estoy señalando que algunos de estos gastos podrían gestionarse de manera más eficiente. ¿Eficiente según quién? ¿Tú? ¿Eres experta en nuestro estilo de vida, nuestras necesidades, nuestras prioridades? Soy experta en criar hijos responsables que saben cómo manejar el dinero. Ese comentario golpeó como una bofetada, la implicación de que yo era irresponsable, que de alguna manera estaba fallando como socio financiero, que necesitaba lecciones de ella sobre cómo manejar mi propia casa. Déjame dejar algo muy claro, dije, acercándome a donde ella estaba. Tu experiencia no es necesaria aquí. Tu opinión no es solicitada aquí. Tu participación no es bienvenida aquí. Tengo derecho a estar preocupada por mi hija. Tienes derecho a tus preocupaciones. No tienes derecho a actuar según ellas en mi casa. No tienes derecho a revisar mi correo. No tienes derecho a criticar mis decisiones financieras. Ella se estaba poniendo nerviosa ahora, dándose cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Probablemente esperaba que yo retrocediera, que me disculpara por mi tono, que aceptara su crítica y prometiera hacerlo mejor. Creo que tienes que irte, dije, recogiendo las facturas y estados de cuenta que había extendido sobre nuestra encimera. No he terminado de hablar con mi hija. Sí, lo has hecho. Esta conversación terminó. Esta visita terminó y este comportamiento terminó. Mi esposa dio un paso al frente, claramente dividida entre apoyar a su madre y apoyar su matrimonio. Tal vez podamos sentarnos todos y hablar de esto racionalmente. No hay nada racional en lo que acaba de pasar aquí, dije, mientras seguía recogiendo nuestros documentos personales. Tu madre vino a nuestra casa sin ser invitada, revisó nuestro correo privado y comenzó a criticar nuestras decisiones financieras. Eso no es racional. Eso es invasivo. Fui invitada, insistió su madre. ¿Fuiste invitada a revisar nuestras facturas? Silencio. ¿Fuiste invitada a criticar nuestros gastos? Más silencio. ¿Fuiste invitada a auditar nuestras decisiones financieras? El silencio se estiró entre nosotros como una confesión. Ella se había excedido y lo sabía. Pero no iba a pedir disculpas porque disculparse significaría admitir que se había equivocado. Y las mujeres como ella nunca admitían haberse equivocado. Creo que es hora de que te vayas, dije, caminando hacia la puerta principal. No me iré hasta que termine de hablar con mi hija. Sí, lo harás. Esta es mi casa y te pido que te vayas. Ella miró a mi esposa, esperando apoyo, esperando que su hija anulara mi decisión e insistiera en que se quedara. Pero mi esposa estaba callada, procesando lo que acababa de suceder, dándose cuenta de que su madre había cruzado una línea que no podía ser descruzada. Te llamaré más tarde, dijo mi esposa en voz baja. Su madre tomó su bolso, claramente frustrada porque su maniobra de poder no había funcionado. Probablemente esperaba encontrar evidencia de mala gestión financiera, prueba de que yo era irresponsable o controlador. En cambio, había encontrado a un hombre que no toleraría su interferencia. Esto no ha terminado, dijo mientras se dirigía a la puerta. Sí, lo ha hecho. Y si vuelves a revisar mis documentos personales, tendremos una conversación mucho más seria. Después de que ella se fue, la casa se sintió diferente. La violación de la privacidad flotaba en el aire como humo de un incendio. Mi esposa estaba en la cocina, mirando el lugar donde su madre había estado examinando nuestras facturas. No puedo creer que hiciera eso, dijo en voz baja. ¿No puedes? Porque yo sí. Esto es exactamente lo que he estado tratando de decirte sobre su comportamiento. Ella asintió lentamente, finalmente viendo lo que yo había estado viendo durante meses, la manipulación, las violaciones de límites, la falta total de respeto por nuestro matrimonio y nuestra privacidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora establecemos límites reales, y decidimos si esos límites van a ser respetados o si vamos a tener que hacerlos cumplir. La guerra estaba escalando y su madre acababa de cometer un error táctico que le costaría caro. Había mostrado sus cartas, revelado su disposición a violar nuestra privacidad e interferir en nuestro matrimonio. Pero lo más importante,
finalmente le había abierto los ojos a mi esposa sobre lo que realmente estaba sucediendo, y eso iba a cambiarlo todo. La llamada telefónica llegó durante una reunión con un cliente. Estaba presentando un informe trimestral cuando mi línea personal comenzó a sonar. La ignoré la primera vez, pero cuando volvió a sonar inmediatamente, supe que algo andaba mal. Nadie llama 2 veces seguidas a menos que haya una emergencia. Disculpen por un momento, les dije a mis clientes, entrando al pasillo para responder. Tenemos que hablar sobre esa compra de muebles, dijo su voz sin siquiera un saludo. Mi suegra me había llamado al trabajo para hablar de muebles, no para preguntar por su hija, no para disculparse por revisar nuestro correo, sino para continuar su campaña de interferencia. Lo siento, ¿qué? El juego de comedor que compraste el fin de semana pasado. Eso fue completamente innecesario. Ya tienen una mesa perfectamente buena. Me quedé allí en el pasillo, con los clientes esperando en la sala de conferencias, tratando de procesar la audacia de lo que estaba sucediendo. De alguna manera se había enterado de una compra de muebles que mi esposa y yo habíamos hecho juntos, y ahora me llamaba al trabajo para criticarla. ¿Cómo te enteraste de nuestra compra de muebles? Eso no es importante. Lo que es importante es que estás desperdiciando dinero en cosas que no necesitas mientras afirmas que no puedes permitirte darle a mi hija más libertad de gasto. Las piezas encajaron instantáneamente. Mi esposa le había contado sobre el comedor, probablemente durante una de sus llamadas diarias. Pero más que eso, lo había enmarcado como algo que yo había decidido unilateralmente, algo que probaba el punto de su madre sobre el control financiero. ¿Me estás llamando al trabajo para discutir mis opciones de muebles? Te estoy llamando para discutir tus hábitos de gasto irresponsables. Un juego de comedor de $3,000, cuando podrías haber comprado algo por la mitad de ese precio. $3,000 de mi dinero, para mi casa, para mi familia. Nada de lo cual te concierne. Me concierne cuando afecta la calidad de vida de mi hija. Caminé más lejos por el pasillo, lejos de la sala de conferencias donde mis clientes estaban esperando. Esta conversación estaba a punto de calentarse, y no necesitaba testigos para lo que vendría a continuación. Déjame explicarte algo, dije, bajando mi voz a un nivel que cortó su tono santurrón. Mis decisiones de gasto no son tu asunto. Mis elecciones financieras no son tu preocupación. Mis compras no están sujetas a tu aprobación. Lo están cuando afectan a mi hija. Tu hija estaba allí cuando compramos los muebles. Tu hija ayudó a elegirlos. Tu hija estuvo de acuerdo con la compra. Tu hija está feliz con la decisión. Entonces, ¿dónde está exactamente el problema? El problema es que estás gastando dinero frívolamente mientras restringes su acceso a fondos discrecionales. ¿Restringir su acceso? Ella tiene acceso total a nuestras cuentas. Puede comprar lo que quiera cuando quiera. Lo que no puede hacer es volar nuestro presupuesto sin discutirlo. Al igual que yo no puedo volar nuestro presupuesto sin discutirlo. Se llama asociación. Se llama control. Esa palabra otra vez, la misma palabra que ella había estado usando como arma durante semanas, tratando de reformular cada aspecto de nuestro matrimonio a través del lente del poder y el control. Pero ya había terminado de dejar que ella controlara la narrativa. ¿Sabes cómo se ve el control? Pregunté. El control se ve como llamar a alguien al trabajo para criticar sus compras personales. El control se ve como revisar el correo privado de alguien sin permiso. El control se ve como manipular a tu hija contra su marido. No estoy manipulando a nadie. ¿En serio? Entonces, ¿no le dijiste que nuestra compra de muebles era prueba de irresponsabilidad financiera? ¿No sugeriste que ella debería exigir más libertad de gasto debido a eso? ¿No enmarcaste esto como evidencia de que estoy controlando sus finanzas? El silencio en el otro extremo me dijo todo lo que necesitaba saber. La habían atrapado con las manos en la masa y lo sabía. Estoy velando por los mejores intereses de mi hija. No, estás velando por tu necesidad de controlar la vida de tu hija. Y cuando no puedes controlarla directamente, intentas controlar su matrimonio. Eso es ridículo. ¿Lo es? Entonces explícame por qué me estás llamando al trabajo para hablar de muebles. Explícame por qué estás revisando nuestro correo.
Explícame por qué estás teniendo conversaciones secretas con miembros de la familia sobre nuestro matrimonio. Podía escuchar su respiración cambiar, la comprensión de que yo sabía más sobre su campaña de lo que ella había asumido. Ella había estado operando bajo la suposición de que yo ignoraba sus manipulaciones, que no veía el panorama general de lo que estaba haciendo. No tengo que explicarte nada. Tienes razón. No tienes que hacerlo. Pero tampoco puedes continuar con este comportamiento sin consecuencias. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tu acceso a información sobre nuestra vida está oficialmente cortado. No más discusiones financieras, no más detalles sobre nuestras compras, no más información sobre nuestras decisiones. No puedes evitar que hable con mi hija. No puedo y no lo haré. Pero puedo asegurarme de que nuestros asuntos privados se mantengan privados. Y puedo asegurarme de que tus intentos de socavar nuestro matrimonio terminen aquí. No estoy socavando nada. Me llamaste al trabajo para criticar muebles que compramos con nuestro propio dinero. Si eso no es socavar, ¿cómo lo llamarías? Ella no tuvo una respuesta para eso porque no había ninguna. Esto no se trataba de preocupación por su hija. Esto no se trataba de responsabilidad financiera. Esto se trataba de una mujer que no podía aceptar que su papel en la vida de su hija había cambiado. Creo que esta conversación terminó, dijo, claramente frustrada porque sus tácticas habituales no estaban funcionando. Creo que tienes razón. Y creo que todas las futuras conversaciones sobre nuestros asuntos personales también han terminado. Ya veremos sobre eso. No, no lo veremos. Porque no hay nada que ver. Has perdido el privilegio de tener una opinión sobre nuestra vida. Colgué sin esperar una respuesta y regresé a la sala de conferencias donde mis clientes estaban esperando. Probablemente podían notar por mi expresión que algo había sucedido, pero eran lo suficientemente profesionales para no preguntar. Perdón por eso, dije, sentándome de nuevo en mi silla. Una emergencia familiar. La ironía no se me escapó. Era una emergencia familiar, pero no del tipo que probablemente estaban imaginando. Esta era la emergencia de una mujer que le declaró la guerra a mi matrimonio y ahora estaba aprendiendo que yo no iba a pelear limpio. Cuando llegué a casa esa noche, mi esposa me esperaba en la sala de estar. Se veía culpable, como alguien que había sido sorprendido haciendo algo que sabía que estaba mal. Mamá me llamó después de hablar contigo, dijo, antes de que pudiera siquiera dejar mi maletín. Me imaginé que lo haría. Dijo que fuiste muy grosero con ella. Fui muy claro con ella. Si ella interpretó eso como grosero, ese es su problema. Ella solo estaba preocupada por el gasto de los muebles. Ella estaba preocupada por mantener el control sobre nuestras decisiones. Hay una diferencia. Mi esposa estuvo callada por un largo momento, procesando las implicaciones de lo que había sucedido. Su madre había cruzado otra línea, y esta vez no había forma de fingir que era una preocupación inocente. Tal vez mencioné el juego de comedor cuando hablábamos ayer, admitió. Tal vez lo hiciste. ¿Lo hice? Le conté sobre eso, pero no pensé que te llamaría al trabajo. ¿Qué pensaste que haría? ¿Enviar una tarjeta de felicitación? Ella no respondió porque sabía exactamente lo que haría su madre. Había sabido que compartir esa información le daría a su madre munición para usar contra mí, contra nuestro matrimonio, contra nuestras decisiones. Esto tiene que parar, dije, sentándome frente a ella. Las llamadas telefónicas, la interferencia, la crítica constante, todo tiene que parar. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque tus acciones sugieren lo contrario. Todavía estás compartiendo información con ella que está usando contra mí. Todavía estás permitiendo que influya en tus pensamientos sobre nuestro matrimonio. Ella asintió lentamente, finalmente entendiendo el alcance total de lo que su madre había estado haciendo, la manipulación, las violaciones de límites, el intento sistemático de socavar nuestra asociación. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Quiero que elijas a tu madre o tu matrimonio, porque ahora son incompatibles. El ultimátum quedó suspendido entre nosotros como una espada, pero no era cruel ni injusto. Era necesario. Su madre lo había hecho necesario al negarse a respetar los límites, al escalar su interferencia, al forzar este conflicto a la luz.
La guerra estaba llegando a su clímax, y pronto todos tendrían que elegir un bando. El mensaje de texto llegó un sábado por la mañana mientras bebía café, reunión familiar mañana a las 2 de la tarde. Necesitamos discutir su situación matrimonial. De la hermana de mi esposa. Le mostré el mensaje a mi esposa, quien se puso pálida al leerlo. No sabía nada de esto, dijo rápidamente. ¿No sabías de qué? De una reunión familiar para discutir nuestra situación matrimonial. Mamá no me dijo que estaba organizando nada, pero lo había hecho. La suegra había decidido que, como no podía controlarme directamente, reuniría a las tropas y organizaría una intervención, una reunión familiar para abordar el problema de mi comportamiento, mi actitud, mi negativa a aceptar su autoridad sobre nuestro matrimonio. ¿Planeas ir? Pregunté. No lo sé. Tal vez deberíamos. Tal vez podamos aclarar las cosas. ¿Aclarar las cosas sobre qué? ¿Sobre la interferencia de tu madre? ¿Sobre sus violaciones de límites? ¿Sobre sus intentos de controlar nuestras decisiones financieras? Mi esposa estaba callada, atrapada entre su lealtad a su familia y su lealtad a nuestro matrimonio. Quería creer que esta reunión era sobre la resolución, sobre encontrar una manera de que todos se llevaran bien. Pero yo sabía más. No están convocando esta reunión para pedir disculpas, dije. La están convocando para arrinconarme, para hacerme el villano frente a toda la familia. No sabes eso. Sé exactamente eso. Tu madre ha estado construyendo un caso contra mí durante meses. Ahora está lista para presentarlo ante el jurado. Llegó la tarde del domingo y condujimos a la casa de sus padres en un silencio tenso. Los coches en la entrada me dijeron todo lo que necesitaba saber. Hermana, cuñado, ambos pares de abuelos. Esto no era una reunión familiar, esto era un tribunal. Entramos en la sala de estar para encontrarlos a todos dispuestos como en un juicio. Su madre se sentó en el centro, flanqueada por el resto de la familia. 2 sillas vacías daban al grupo. Una para mi esposa, una para mí. Gracias a ambos por venir, comenzó su madre, como si presidiera una reunión de la junta. Queríamos hablar sobre algunas preocupaciones que hemos estado teniendo. ¿Preocupaciones sobre qué? Pregunté, todavía de pie. Sobre tu comportamiento. Tu actitud hacia la familia, tu trato a tu esposa. Ahí estaba. La acusación al descubierto. Yo era el problema. Yo era el que necesitaba ser abordado, corregido, gestionado. ¿Qué trato sería ese? El control financiero, la falta de respeto hacia mí. La forma en que la has estado aislando de su familia. Cada acusación estaba diseñada para pintarme como un abusador, un controlador, un hombre que necesitaba ser detenido. Pero ella había cometido un error crucial, asumió que yo me desmoronaría bajo la presión familiar. Déjenme abordar cada uno de esos puntos, dije, caminando hacia el centro de la habitación. Primero, el control financiero. Tomamos cada decisión financiera importante juntos. Discutimos las compras. Planificamos presupuestos. Trabajamos como un equipo. Lo que no hago es dejar que partes externas critiquen nuestros gastos. Miré directamente a su madre. Segundo, la falta de respeto. No he sido más que respetuoso hasta que empezaste a revisar mi correo, a llamarme al trabajo y a socavar mi matrimonio. El respeto se gana, no se exige. La habitación estaba en absoluto silencio. Esperaban que me disculpara, que prometiera hacerlo mejor, que aceptara sus críticas. Tercero, el aislamiento. No he aislado a nadie de nada. Lo que he hecho es establecer límites alrededor de nuestro matrimonio. Lo que he hecho es negarme a dejar que esta familia interfiera en nuestras decisiones personales. La cara de su madre se estaba poniendo roja. No puedes hablarnos así. Puedo hablarles como quiera. Esta es su casa, pero este es mi matrimonio, y he terminado de dejar que lo traten como una propiedad comunitaria. Solo estamos tratando de ayudar, intervino su hermana. ¿Ayudar con qué? No estamos luchando. No estamos peleando. No estamos teniendo problemas hasta que ustedes los crean. Entonces, ¿con qué están ayudando exactamente?
La pregunta quedó en el aire porque no había una buena respuesta. No estaban ayudando. Estaban interfiriendo. Estaban tratando de resolver un problema que no existía. Creo que todos tenemos que calmarnos, dijo mi esposa en voz baja. No, dije, girándome para mirarla. No necesitamos calmarnos. Necesitamos abordar esto directamente. Tu familia ha decidido que yo soy el problema en nuestro matrimonio. Han organizado esta reunión para decirme cómo ser un mejor esposo. Quieren que me disculpe por establecer límites. Miré a cada uno de ellos alrededor de la habitación. Pero esto es lo que realmente va a suceder, voy a seguir tomando decisiones con mi esposa sobre nuestra vida, nuestro dinero, nuestro futuro. Voy a seguir negándome a aceptar críticas de personas que no viven nuestra vida. Eso no es aceptable, dijo su madre. No es tu decisión tomarla. No es tu matrimonio. No es tu vida. No es tu asunto. Caminé hacia la puerta, luego me di la vuelta. Y esta es la última vez que tenemos esta conversación. La próxima vez que alguien quiera discutir mi matrimonio, podrá discutirlo sin mí. Mi esposa me siguió hasta el coche, con la cara pálida y temblorosa. No puedo creer que hayas hecho eso. No puedo creer que pensaran que eso funcionaría. Realmente pensaron que me sentaría allí y aceptaría un sermón sobre cómo estar casado. Ellos son mi familia y yo soy tu esposo. ¿Qué relación tiene prioridad? Ella estuvo callada durante el largo viaje a casa, procesando lo que acababa de suceder. Su familia había jugado mal sus cartas, y ahora tenía que elegir entre su aprobación y nuestro matrimonio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras entrábamos en nuestra entrada. Ahora decides si estás casada conmigo o con la opinión que ellos tienen de mí. Porque después de hoy, esas son tus únicas dos opciones. La guerra había terminado. Había ganado. Pero la verdadera pregunta era si mi esposa aceptaría la victoria o seguiría luchando por una paz que ya no era posible. El silencio duró 3 días. 3 días de mi esposa procesando lo que había sucedido en esa reunión familiar. 3 días de darse cuenta de que su madre había orquestado una emboscada diseñada para humillarme hasta la sumisión. 3 días de entender qué tenía que elegir. El miércoles por la noche, ella entró en mi oficina donde yo estaba trabajando. Necesito decirte algo, dijo, con voz firme de una manera que no había tenido en semanas. Te escucho. Llamé a mi madre hoy. Le dije que la interferencia se acaba ahora. No más comentarios sobre nuestras finanzas. No más consejos no solicitados sobre nuestro matrimonio. No más reuniones familiares para discutir nuestra relación. Levanté la vista de mi computadora. ¿Cómo tomó eso? Tan bien como esperarías. Dijo que estaba siendo manipulada por ti. Dijo que estaba eligiendo a un hombre sobre mi familia. Dijo que me arrepentiría de esta decisión. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no estaba eligiendo a un hombre sobre mi familia. Estaba eligiendo mi matrimonio sobre su necesidad de controlarlo. Las palabras me golpearon como un alivio después de meses de tensión. Finalmente había visto lo que yo había estado viendo todo el tiempo, la manipulación, las violaciones de límites, el intento sistemático de socavar nuestra asociación. ¿No lo tomó bien?, continuó mi esposa. Me colgó, pero la llamé de vuelta y le dejé claro que esto no era una negociación. Estas son las nuevas reglas. ¿Qué reglas? Nuestras decisiones financieras están fuera de los límites de discusión. Nuestro matrimonio no está sujeto a revisión familiar. Nuestros asuntos personales se mantienen personales. Y si ella no puede respetar esos límites, entonces nuestra relación con ella cambia. Cerré mi computadora portátil y le presté toda mi atención. Eso debe haber sido difícil. ¿Lo fue? Pero lo que fue más difícil fue ver a mi madre intentar destruir mi matrimonio y no hacer nada para detenerlo. Ella se sentó frente a mí, y pude ver el peso levantándose de sus hombros. La tensión constante entre su lealtad a su familia y su lealtad a nuestro matrimonio finalmente se resolvió. Te debo una disculpa, dijo. Dejé que su influencia fuera demasiado lejos. Dejé que plantara dudas sobre nuestra relación. Compartí información que le dio munición contra ti.
¿Por qué? Porque quería que todos se llevaran bien. Quería mantener la paz. Pensé que si podía manejar ambas relaciones, todo saldría bien. Pero eso no era posible. No, no lo era. Ella lo hizo imposible cuando decidió que eras el enemigo. Hablamos durante 2 horas esa noche sobre límites, sobre lealtad, sobre lo que significa estar casado versus lo que significa ser hija de alguien, sobre cómo el comportamiento de su madre había dañado no solo nuestra relación, sino su capacidad para confiar en su propio juicio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora avanzamos como un equipo. Ahora tomamos decisiones juntos sin interferencias externas. Ahora construimos el matrimonio que queremos en lugar del matrimonio que otras personas creen que deberíamos tener. A la mañana siguiente, su madre llamó. Respondí al teléfono. Quiero hablar con mi hija, dijo, con voz fría y formal. No está disponible en este momento. ¿Cuándo estará disponible? Cuando decida devolverte la llamada. No puedes evitar que hable con mi hija. No te estoy evitando nada. Pero los días en que llamabas a nuestra casa para criticar nuestras decisiones han terminado. Ya veremos sobre eso. No, no lo veremos. Porque si continúas con este comportamiento, te encontrarás con un acceso muy limitado a nuestras vidas. Ella colgó sin una palabra más. 2 semanas después, recibimos una tarjeta por correo. Una nota simple que decía, extraño a mi hija. Me gustaría intentarlo de nuevo. Sin admisión de culpabilidad, sin disculpa por los meses de interferencia, pero con un reconocimiento de que algo tenía que cambiar. Mi esposa la llamó esa noche. Podemos intentarlo de nuevo, dijo. Pero los límites que discutimos no son negociables. Entiendo, llegó la respuesta. Y sorprendentemente, parecía decirlo en serio. La primera visita después del conflicto fue incómoda pero civilizada. Su madre preguntó sobre el trabajo, sobre el clima, sobre cualquier cosa excepto nuestras finanzas o nuestro matrimonio. Elogió la casa sin comentar cuánto costó. Notó nuevas compras sin cuestionar su necesidad. No era calidez, pero era respeto. No era amistad, pero era el reconocimiento de que se había excedido y perdido el privilegio de tener una opinión sobre nuestra vida personal. 6 meses después, la dinámica se había asentado en algo viable. Su madre había aprendido que las violaciones de límites tenían consecuencias. Mi esposa había aprendido que la lealtad a nuestro matrimonio tenía que ser lo primero. Y yo había aprendido que a veces tienes que estar dispuesto a quemar puentes para salvar los cimientos. ¿Crees que alguna vez cambiará realmente?, preguntó mi esposa una noche. Creo que seguirá las reglas porque sabe lo que sucede si no lo hace. ¿Es eso suficiente? Es suficiente para mí. No necesito que le agrade. No necesito su aprobación. Solo necesito que respete los límites que hemos establecido. Y lo hizo, porque aprendió que la alternativa era perder el acceso a la vida de su hija por completo. Aprendió que sus opciones eran simples, respetar nuestro matrimonio o verlo desde la distancia. La guerra terminó y yo gané. No porque la destruí, sino porque me negué a dejar que ella nos destruyera. No porque fui cruel, sino porque fui claro. No porque exigí sumisión, sino porque establecí consecuencias. Mi esposa y yo somos más fuertes por haber pasado por ello. Nuestro matrimonio es más sólido porque nos vimos obligados a definir lo que significaba para nosotros. Nuestra asociación es más profunda porque nos elegimos el uno al otro sobre la comodidad de la aprobación familiar. ¿Y su madre? Se convirtió en una abuela que seguía las reglas en lugar de una matriarca que las dictaba. No era lo que ella quería, pero era lo que se había ganado. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.